Señor, quiero que, Padre, tú conoces la necesidad de cada corazón. Y Espíritu Santo, te pido humildemente que obres, que ministres, que restaures. Que, Señor, podamos salir de este lugar bendecidos, sabiendo que tú has estado aquí con nosotros, motivados, sabiendo que tú, Señor, nos amas y tienes algo especial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, permite que seas tú quien hable y que en nombre de Jesús. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes 2 minutos. Y los que les gusta los deportes, el fútbol americano particularmente, hay algo que los jugadores hacen cada vez que terminan una jugada. Ellos se vuelven a reagrupar, ¿cierto? Se vuelven a reagrupar y entonces es parte del juego, y en inglés creo que le llaman como huddle, ¿sí, verdad? Se reagrupan y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se ponen a platicar cómo han estado, se saludan, ¿o qué es lo que hacen? No, simplemente se alistan para la siguiente jugada, y entonces el mariscal de campo o quarterback, como quiera decir usted, voltea o recibe la señal de afuera y él les da la instrucción, ok, esta es la siguiente jugada, se preparan todos y entonces van a la línea de campo y empiezan otra vez la jugada y avanzan un poco, retroceden y así están, y entonces están planeando cada jugada conforme uno van avanzando el juego, y la idea es pues llevar la pelota hasta el otro lado, ¿verdad? Y entonces todos los que estamos viendo quizá el partido, o los que van allá al estadio de fútbol americano, cuando eso sucede, cuando se acaba una jugada, ellos no se desesperan, le dan tiempo a los jugadores que se reagrupan. Entonces se reagrupan y no sé, pasan 40 segundos, 1 minuto, y entonces vuelve a la siguiente jugada. Pero ninguno de los que pagaron un boleto para ir a ver el partido, o ustedes que hicieron un tiempo, nos sentamos a ver el partido, realmente no pagamos o no vemos el partido para ver lo que hacen ellos durante ese tiempo de reagrupación, sino que les damos oportunidad de que lo hagan. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos esperando la acción, que ellos, una vez que ya se ponen de acuerdo, saben quién va a llevar la pelota, entonces empiezan a tratar de llevar adelante su plan para tratar de vencer al equipo contrario. Y a veces la iglesia es así. Nosotros nos reunimos aquí los domingos, la iglesia en general se reúne los domingos en muchos lugares, no solamente en este país, sino en todo el mundo se reúne para entonces ponernos de acuerdo, para recibir instrucciones. Pero ¿dónde debería estar la acción? ¿Dónde? Allá afuera. Allá afuera donde debe estar la acción. Y entonces cuando nosotros queremos saber el progreso, cuando queremos medir el progreso en nuestra vida espiritual, o si estamos o no estamos dando fruto, ¿qué es lo que debemos de hacer? No debemos de pensar y enfocarnos, bueno, ¿cuánto tiempo pasamos quizá en la iglesia? O si estoy realmente siendo fiel. Eso es importante, pero realmente necesitamos pensar el impacto que estamos teniendo allá afuera, donde está la necesidad. Y muchas ocasiones la tendencia es, en la iglesia en general, la tendencia es entonces a enfocarnos aquí adentro. Contentos por lo que recibimos o la instrucción que recibimos, pero entonces se nos olvida ponerlo en práctica allá, ponerlo en práctica afuera. Y en ocasiones la iglesia incluso puede pensar y decir y comparar y decir, bueno, pues aquella reunión, aquella iglesia está mejor, y es que tiene mejor alabanza, aunque ninguno la vida ninguno la vida. Si quieren unos directores de alabanza con la unción del Señor, tienen que venir a este lugar. Pero entonces decimos, no, es que aquella iglesia tiene tantos programas, tiene tantas cosas, y entonces nos enfocamos realmente en la reunión, nos enfocamos en la reagrupación que debe de haber quizá, pero nos perdemos de vista el propósito, que es realmente estar afuera. Entonces, yo quiero que en esta mañana pensemos, primero que nada, la pregunta es, ¿cuánto fruto estoy produciendo? ¿Cuánto fruto estoy produciendo yo para el Señor? ¿Cuánto fruto estoy produciendo para el Señor? ¿Y cómo lo podemos medir? ¿Cómo es que usted y yo podemos medir este fruto? Bueno, vamos a la Biblia, vamos a abrir ahí en Marcos capítulo 4.
¿Cuánto fruto es lo que estamos usted y yo produciendo? Marcos capítulo 4, y el Señor Jesucristo compartió esta parábola, la parábola del sembrador. Y le dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y él empezó a regar la semilla. Y entonces una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la tomaron. La siguiente parte cayó junto a los pedregales, pero como no tenía mucha tierra, brotó pronto, y entonces salió el sol y con su calor la secó y no produjo fruto. Otra parte de esa semilla cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron y tampoco produjo fruto. Pero una parte de esa semilla cayó ¿en qué? En buena tierra. Y esa tierra fértil dio fruto, y dice ahí que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El que tenga oído para oír, oiga. El Señor Jesucristo enseñaba en parábolas, y Él enseñaba que la semilla es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. El saber que el Señor Jesucristo ha venido, que Él es la única respuesta para el ser humano. Y entonces la gente que estaba ahí escuchaba las parábolas y muchos no entendían, y los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron, Señor Jesús, ¿qué significa esta parábola? Y entonces el Señor Jesús les empezó a explicar en el versículo 16 en adelante, y les empezó a explicar cuál es el significado de esta parábola. Y dice, empieza desde el versículo 14 en adelante, y dice, bueno, el sembrador es el que siembra la semilla, que es el Evangelio. Y aquella semilla que cayó junto al camino, dice, son aquellos que reciben la palabra, pero entonces viene el diablo y roba esa semilla, roba esa palabra. Aquellos que cayeron en los pedregales, en aquella tierra que no era profunda, entonces dice que ellos reciben la palabra con gozo, pero entonces vienen los problemas, vienen las preocupaciones, las pruebas, y entonces ellos vuelven atrás, no tienen raíz. Dice, aquellos que fueron sembrados, explicaba Jesucristo, entre los espinos, son aquellos que salen, dice, los afanes de esa tierra, las riquezas, y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que escuchan la palabra, la reciben con gozo, la retienen y entonces dan fruto para el Señor. Y hay una cosa que podemos aprender, varias cosas que podemos aprender de esta parábola. Número uno, es de que el Señor nos da a cada uno de nosotros, a cada uno como ser humano, la libertad de elegir, lo que le conocemos como el libre albedrío. De que la semilla cae en el corazón y es la persona la que reacciona. La semilla es la misma en todos los corazones, en toda la tierra. La semilla del Señor, la semilla del Evangelio es la misma. Pero hay personas que la reciben y simplemente se emocionan, pero no tienen profundidad. O hay personas que la reciben, pero los afanes de esta vida los ahogan, las preocupaciones, las prioridades que son diferentes los ahogan y entonces no dan fruto. Pero aquellos que reciben la palabra, que entienden que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz y entonces experimentan esa relación personal con Cristo Jesús, no solamente disfrutan de la seguridad de la vida eterna, sino disfrutan de una relación con Dios, con Jesucristo en este momento. Y eso es el Evangelio, ese fruto empieza a dar fruto. El Evangelio, la semilla del Evangelio empieza a dar fruto. Y déjeme decirle algo, no podemos nosotros, no es posible que nosotros conozcamos al Señor Jesucristo y que seamos iguales. Así es. No es posible. No es posible que nosotros digamos que conocemos a Jesucristo y simplemente sigamos nuestra vida normal. No es posible. Y lo que sucede hoy en día, tristemente, es de que hay mucha gente, y estoy hablando como iglesia en general, hay mucha gente que está quizá en la iglesia, escucha el mensaje, pero es uno de esos corazones, de que realmente las cosas del mundo ahogan, que la palabra no dan fruto, o que realmente no tiene un encuentro personal con Cristo. Y es por eso que cuando a veces se compara el índice de divorcio con la gente que no conoce a Cristo, que se dice que no va a la iglesia, y la gente que sí, es muy similar, o a veces hasta más mayor el índice de divorcio dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque
Cada corazón es diferente, porque realmente solamente el Señor sabe quiénes lo reciben, pero aquellos que reciben la palabra y la retienen son aquellos que dan fruto. Y fruto no es solamente venir a la iglesia o al domingo y estar acá, no, es una transformación. Así es, amén. Una transformación. Cuando tú vienes al Señor Jesucristo, tu vida no puede ser la misma. Amén. Empieza el Señor a obrar en tu vida, empieza a transformar tu ser, empieza a dejar las cosas. Dice de que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y empieza un propósito, perdón, empieza un proceso en tu vida, una transformación. Pero no solamente eso, lo que vemos es de que empieza entonces el Señor a orar el corazón y empezamos a servir al Señor, pero también tiene que ver con el compartir, y debemos alcanzar la madurez espiritual para poder compartir con otros. Y ahorita voy a explicar un poco más eso. Pero ¿qué de aquellos que entonces escuchan la palabra y no tienen raíz o no tienen suficiente tierra, y entonces no brota, no da fruto? ¿Será que pueden hacer algo? Claro, es necesario preparar la tierra, remover. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa cuando la tierra recibe tanta agua? Se endurece, ¿sí? Se hace dura. Y cuando queremos sembrar algo, especialmente aquí en el área de Texas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romper la tierra. Tenemos que meter el pico, la pala, lo que usted use. Cuando nosotros, una persona, para poder permitir que esa semilla brote, que la semilla del Evangelio dé fruto en su vida, entonces tiene que romper el orgullo, quitar las cosas, quitar los afanes, quitar las cosas del mundo, y entonces preparar ese corazón para el Señor, para que esa semilla pueda dar fruto. Así que hay esperanza. Podemos decir que todas las personas tienen la esperanza de conocer a Jesucristo. Todas las personas tienen la esperanza de seguir al Señor Jesucristo. ¿Todas las van a hacer? Desafortunadamente no. Desafortunadamente no. Pero el Señor dice que no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado esa oportunidad. Así que si el día de hoy tú nos haces aquí, nos visitas, y no estás seguro si has recibido la palabra, si a lo mejor has estado un tiempo, pero las presiones del mundo, la vida, las preocupaciones han ahogado la palabra de Dios en tu vida y no estás viendo resultados, tu vida es igual antes y después de venir a la iglesia, antes y después de que has dicho que conoces a Jesucristo. Entonces yo te quiero decir que hoy es el día que tú puedes conocerle, entregar tu vida, simplemente dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado las cosas que puedan quizá impedir el crecimiento de esa palabra, y dejar que el Señor cultive tu corazón, cultive tu tierra, que esa palabra del Señor, que esa semilla del Evangelio dé fruto, un fruto para vida eterna. Eso es la invitación del día de hoy. Pero hay otra invitación más que quiero que como iglesia podamos meditar. Es de que, interesante que el Señor dice aquí, de que la que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Eso quiere decir que aquel cristiano verdadero, aquel que ha recibido la palabra, automáticamente, por naturaleza, tiene que dar fruto. Y a lo mejor no todos vamos a dar fruto al mismo promedio o al mismo porcentaje, pero algo tiene que haber. Algo tiene que haber ahí. Algo tiene que haber en nosotros. Yo no sé ustedes si alguna vez ha plantado algo y está esperando pacientemente que salga el fruto y no da. Y espera, como Jesucristo le pasó con la higuera, ¿verdad? Llegó y encontró y no había fruto. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? La maldijo. Es algo natural, el fruto. Entonces cada cristiano debe de dar un fruto, aunque no necesariamente al mismo ritmo o mismo porcentaje o promedio, pero debe de dar un fruto. Y usted dice, bueno, sí, pastor, usted está hablando del fruto, pero ¿cuál es el fruto? Bueno, podemos hablar de varios aspectos, pero muy sencillo. Decíamos, una vida transformada.
una vida transformada por el poder del Señor. Número 2 es de que cuando usted viene al Señor Jesucristo, entonces empieza el Señor a obrar, el Espíritu Santo a obrar en su vida, y empieza a ponerle en su corazón el deseo de servir y desarrollar sus dones y talentos para el servicio del Señor. El Espíritu Santo ha dado voluntariamente a cada uno de nosotros. Cuando usted viene a Cristo Jesús, Él le dio un don espiritual. Nosotros debemos de ponerlo por práctica, todos. Si usted dice, hermano, yo no sé cuál es, ya tengo tanto tiempo en la iglesia, pero aún no sé cuál es el don espiritual, al menos usted tiene uno, seguro, porque la palabra de Dios no miente, y el Espíritu Santo dice que al menos uno a todos repartió como Él quiso. Lo que tenemos que hacer es orar, servir y pedirle al Señor que nos enseñe cuál es ese don. Pero aún más allá de que, ¿qué es lo que debe de producir cuando nosotros plantamos una semilla de naranja? Naranjas. Usted no va a ir a tratar de recibir ahí una sandía, ¿cierto? O cuando sembramos frijol, no nos va a dar arroz. ¿Qué pasa entonces cuando, digamos que se producen cristianos? ¿Qué es lo que los cristianos deben de producir? Ah, no lo escuché. Más cristianos. Ah, más cristianos. Entonces debemos hablar de un fruto externo, no solamente el interior, no solamente la transformación, sino externo. O sea que si yo estoy hablando, la palabra de Dios nos compara con una semilla, y entonces eso quiere decir que yo debo de producir algo parecido o algo como el Señor lo ha hecho en mi vida. Eso quiere decir otro cristiano. Entonces podemos decir que el Señor pudiera entonces medir nuestro crecimiento o nuestro fruto al ver cuántas personas han conocido a Cristo a través de nosotros. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque eso es el fruto. Eso es el fruto. Al 30, al 60 y al 100% por uno. Pero dice, hermano, bueno, ¿sabe qué? Yo no estoy seguro. Abra conmigo la Biblia en Juan 15. Si usted está pensando ahorita, yo no le he compartido a nadie durante este tiempo, algunos meses, semanas, años, quizá dice, ya tengo 30 años en el Evangelio, no me acuerdo de ni siquiera una persona que yo haya discipulado, que yo haya... No tenemos a alguien que sea tan grande, ¿verdad? Todos somos jóvenes aquí, ¿no? Pero, dice, bueno, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo dar fruto si el Señor ha puesto su palabra en mí? Y entonces, no soy seguro. Bueno, vamos a dejárselo al Señor. Nosotros vamos a hacer nuestra parte como iglesia, ahorita lo voy a explicar, pero vamos a dejárselo al Señor. Y entonces, ahora su Biblia ahí en San Juan capítulo 5. Y fíjese bien las palabras de Jesucristo. Perdón, San Juan 15. Perdón, gracias. Léalo conmigo, vamos a leer ahí el versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos a leer juntos el versículo número 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando estaba yo orando decía, Señor, vamos a compartir acerca de las parábolas, pero ¿cómo puedo, Señor, explicar a mis hermanos la necesidad de discipular, la necesidad de estar compartiendo, que tú, Señor, nos quieres usar? Y es algo muy hermoso de que, fíjese, Dios nos ha confiado a usted y a mí ese plan de redención. Lo voy a decir nuevamente y ponga atención por un momento. Bueno, yo sé que está poniendo atención, pero ahorita más. Dios nos ha confiado a usted y a mí este plan hermoso de redención. Amén. Nos ha hecho partícipes. Realmente no somos nada especiales, pero el Señor nos equipa, el Señor está con nosotros. Y el domingo pasado, hace 2 domingos cuando predicaba, decía que debemos estar conectados con el Señor. Y volvemos al mismo, como que se repite este mismo tema. Dice, separados de mí, nada pueden hacer.
Así que Iglesia Cristiana Génesis, ustedes pueden planear toda su estrategia, todas sus actividades, pueden planear todo lo que ustedes quieran, pero separados de mí, nada pueden hacer. Y dice el Señor Jesús, mi Padre va a aquello que queda, aquella rama que lleva fruto, y se la va a limpiar para que aún lleve más fruto. Así que si tú te has preguntado, ¿cómo puedo yo llevar más fruto? El Señor puede trabajar en tu corazón, en tu vida, para que lleves aún más fruto. Y a veces es un proceso doloroso. Los que trabajan en esto, que les toca a veces ir a podar, yo no sé eso, pero cuando les toca ir a podar, cuando no escuchamos cómo gritan a lo mejor los árboles o las ramitas, ¿no? Pero cuando cortamos ahí, es un proceso doloroso. Y a veces necesitamos que el Señor quite de nuestra vida cosas que estorban, para que nosotros podamos llevar más fruto. Pero es estar igual, sometidos al Señor, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y cómo estamos en comunión con el Señor? ¿Cómo estamos conectados con el Señor? ¿Cómo lo estamos? Ayúdame a los que vinieron hace varios domingos. Oración. En oración. Sigamos en oración. Oración, oración, su palabra. Vengamos, oremos juntos. Oren en su casa, oren juntos, pero vamos a depender del Señor. Esa permanencia del Señor. Permanecer en mí y yo en vosotros. Que la palabra del Señor permanezca en nosotros. Así que Él nos va a limpiar y nos va a ayudar. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como iglesia en este proceso de crecimiento? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Yo quiero pasar la plantita chiquita. Yo quiero ilustrarlo de la siguiente forma. Esta es una planta de veras. ¿Cómo le llaman este tipo de plantas? No sé, en inglés se llama como stars, ¿no? Que la plantita está pequeña y entonces, obviamente para iniciarla, para ya creció un poquito aquí, pero ¿qué es lo que necesita esta pequeña planta para seguir creciendo? Bueno, más espacio, ¿cierto? Porque yo le puedo echar todo el agua y espero que tenga aquí en la un agujerito donde se sale, pero le puedo echar mucha agua, pero va a crecer solamente reducida el espacio a la que tiene disponible. Entonces, si yo se lo doy a uno de ustedes o a mi suegra que le gusta mucho la jardinería, ella, como se dice en inglés, como green thumb, ¿verdad? Que ella planta y muchas cosas, más bien todo lo que ella planta pega ahí. Digamos que ella lo va a trasplantar en un lugar donde haya buena tierra. Y entonces vamos y compramos tierra ahí en Lowe's, lo que sea, y una masita más grande o la tierra, y uno la va a plantar y la va a poner en un lugar donde sea un ambiente óptimo. ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a procurar que echarle agua, que le dé fertilizante si quiere, pero ponerla en un lugar donde le dé el sol, para que pueda recibir el calor del sol. ¿Y qué pasa cuando hace frío? Cuando caen las heladas aquí, es como cae un poquito de hielo. La cubrimos o la metemos o obviamente la cuidamos. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como iglesia en este proceso? Cuidar. Nurture. ¿Qué sería cuidar? ¿Qué más? Alimentar. Muy bien. Como iglesia cristiana Génesis, nuestra responsabilidad es ayudarle al cristiano a poder crecer. Ayudarle al cristiano a poder crecer para que pueda desarrollarse en un ambiente saludable, en un ambiente óptimo, en un ambiente donde pueda recibir la palabra de Dios, donde pueda poner a servicio sus dones. Pero realmente solamente es un lugar, como si podríamos decir, de entrenamiento, de capacitación. Debería ser, como dice Israel, el taller del maestro, donde solamente venimos aquí y recibimos del Señor, pero allá afuera está el trabajo, allá afuera es. Y sé que como iglesia, somos la iglesia de Cristo, formada por miembros, por sus hijos, y no somos perfectos, y hay cosas que debemos ir mejorando. Y una de las cosas que queremos mejorar es el siguiente, es de que usted y yo, como cristianos, podamos saber dónde estamos en este proceso, porque al final de cuentas,
¿para qué estamos creciendo? Porque al final de cuentas, ¿para qué estamos tratando de crecer? Es para dar fruto, es para poder compartir a otros del Señor. Y usted y yo sabemos que tenemos esto muy claro, de que nosotros como Iglesia Cristiana Génesis hemos entendido de que el Señor nos pide y nos llama ¿a qué? A ser discípulos. Póngala que sigue, por favor. Mire, podemos hablar de muchas cosas, tratar de poner una visión, pero eso es el Señor. El Señor Jesucristo nos dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando usted y yo hacemos discípulos, discipulamos a alguien, estamos cumpliendo el propósito por el cual el Señor Jesucristo fundó su iglesia. Amén. Así es sencillo. Entonces no podemos nosotros hacer y tener otras metas más que esta, que es hacer discípulos de Cristo en todas las naciones, aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia, en El Salvador, en Puerto Rico, en todos los lugares donde el Señor nos permite tener acceso, llegar a través de los medios de comunicación, que usted pueda viajar, que el Señor nos permita hacerlo. Así de sencillo. Y usted y yo ya lo sabemos y lo hemos escuchado, no es nada nuevo, es algo que hemos estado tratando de compartir. Pero el propósito el día de hoy es de que aún tengamos más claridad, dar más claridad a la iglesia en este proceso de cómo podemos hacerlo. O si ya sabemos que tenemos que hacer discípulos, pero ¿cómo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, queremos hacer lo siguiente, adoptar esto. Hemos hablado con los hermanos, hemos orado y creemos que podemos utilizar con la ayuda del Señor este proceso, que realmente la misión es motivar a cada miembro de la iglesia a conectar con Dios y con su iglesia, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y compartir de Cristo con otros. Entonces hay 3 palabras ahí que quiero resaltar, que quiero que usted se acuerde, y vamos a estarlas utilizando durante el tiempo que el Señor nos permita servirle, y va a ser conectar, crecer y compartir. Dígalo conmigo: conectar, crecer y compartir. Una vez más: conectar, crecer y compartir. Ahora sí, de memoria, a ver, cierra sus ojos. Conectar, crecer y compartir. En otras palabras, Israel, ayúdame un momento, por favor, ven aquí. Digamos que Israel viene y conoce a Cristo Jesús, él acepta a Cristo como ya lo aceptaste, ¿verdad? Él viene, acepta a Cristo Jesús como un salvador personal, y entonces él es una nueva criatura, y él está aquí, y entonces el pastor de la iglesia está invitando todo el tiempo: hermanos, hay que discipular, hermano, tiene que ser discípulo, usted vaya y predique, haga discípulos, hermano, y haga discípulos. Y entonces Israel dice: hermano, yo quiero hacer discípulos, pero ¿cómo? Entonces decimos, aquel que hace discípulos, digamos que está acá, un cristiano que ya ha crecido, un cristiano que ha tenido el conocimiento, que ha recibido el discipulado y que ahorita ya está capacitado para poder entonces discipular a otros. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Y creo que como iglesia hemos fallado en eso, no hemos tenido un proceso claro para los hermanos, no hemos tenido un proceso claro para decir: ok, hermano, ¿sabe qué? El siguiente paso que usted debe tomar es el siguiente. Y entonces la invitación de que como iglesia trabajemos de tal forma que vamos a tomar a nuestros hermanos nuevos y vamos a decir: hermano, mira, ya aceptaste a Cristo Jesús, el siguiente paso en tu crecimiento es bautizarte. Entonces tú da un paso para el bautismo, un paso de fe. Yo voy a estar contigo, no te vas a ahogar, te voy a sacar a tiempo. Entonces tú te vas a bautizar. Y el hermano dice: ya me bauticé, hermano, ¿cuál es el siguiente paso? Mira, el siguiente paso, hermano, es que tú te comprometas con la iglesia del Señor, que que te hagas miembro de la iglesia. Entonces va a otro paso de fe. Y entonces el hermano está creciendo, y es un proceso claro. Dice: ok, ¿cuál es el siguiente paso, hermano? El siguiente paso es que tú seas discipulado, que recibas, que alguien te discipule, que tome el tiempo para estar contigo. Yo lo voy a hacer, y entonces yo tomo el tiempo con Israel para discipularlo. Tenemos varios métodos para hacerlo, tenemos material para hacerlo, discipulado 1 o 2. Y entonces va a ser un proceso, no de unas semanas, no de unos meses, pero va a ser un proceso, quizá unos meses, un año, no sé. Y entonces Israel va a estar aprendiendo, y una vez que él tenga los cimientos, cuando él reciba el discipulado, digamos que él da 2, 3 pasos aquí en esta área de crecimiento, y entonces él va a estar: hermano, ya entiendo lo que el Señor quiere para mí, ya entiendo que el Señor es mi Salvador, tiene las bases bíblicas, tiene los cimientos. Y entonces lo dice: hermano Israel, nuestra misión es discipular a otros, hacer discípulos. Ven, te invito a que tú te capacites. Y entonces en este lugar Israel va a pasar un paso más, volteando para acá, donde él va a estar siendo capacitado como cristiano para poder enseñar a otros
para poder discipular a otros. Y entonces, una vez que él sea preparado, entonces lo vamos a enviar con todo, ¿verdad? Lo vamos a lanzar hacia afuera. Pero para que regrese el domingo, ¿verdad? ¿Qué más? Lo vamos a enviar a donde el Señor lo quiera llevar. Gracias, Israel. Lo vamos a enviar y entonces es el proceso que alguien ayudarle a los hermanos que lleguen aquí, de aquí, que ese hermano esté listo, yo estoy listo para discipular a alguien, entonces el Señor lo use para discipular y le ayuda a crecer a otro. Y ¿sabe qué? Es un ciclo, es un ciclo, es un ciclo. Y muchas veces pedimos, lanzamos visiones y hermano hay que discipular, pero entonces no estamos teniendo un proceso claro. Y la meta como iglesia, el propósito como iglesia, como líderes, nuestros hermanos que están trabajando, es de que el Señor nos está ayudando, ya lo tenemos, un paso muy sencillo, claro. Queremos que cada uno de nosotros, entonces, que cada cristiano pueda decir, ok, yo estoy aquí, ¿cuál es el siguiente paso? Y que usted ya se esté preguntando ahorita, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? ¿Ya recibí discipulado? ¿Ya estoy listo para discipular? No, todavía no, entonces voy a recibir discipulado. No, ya estoy listo, ya tengo 20 años en el evangelio, yo creo que ya puedo discipular. Entonces, véngase usted a final de febrero, vamos a hacer un taller y entonces vamos a discipular, a capacitarlo a usted para que usted discipule a alguien. Y durante el camino vamos a estar nosotros ayudando a la iglesia. Eso es realmente el trabajo de la iglesia. Eso es realmente la labor, eso es la misión de nosotros como iglesia. No de que vengamos aquí, que estemos encerrados y nos sintamos espirituales y santos y más que otros, no. Sino que realmente capacitemos a los cristianos para poder compartir con otros, para poder discipular a otros, para poder hacer discípulos de Cristo. Eso es la iglesia. Imagínense por un momento decenas de nosotros, centenares quizá en un tiempo, en algún momento de nosotros, afuera de la iglesia, entre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, haciendo discípulos allá afuera, compartiendo la palabra del Señor, llevando libertad al cautivo, tomando el tiempo para cuidar a alguien que aprenda. ¿Cuántas veces vienen personas a la iglesia y están aquí un domingo, 2 domingos y ya no las volvemos a ver? Y decimos, es que cayó en mala tierra, es que no era buena tierra y no dio fruto. No, es nuestra responsabilidad cuidarlos. Y lo más hermoso es de que el Señor nos ha llamado a ti y a mí a hacerlo. Y lo más hermoso es de que Él está listo para darnos de su Espíritu Santo, de usarnos. Lo que nosotros debemos hacer es simplemente decir, Señor, así que límpiame para que yo pueda dar más fruto y ayúdame, Señor, a dar el siguiente paso en mi crecimiento. Y como iglesia, el deseo de mi corazón es de que nosotros hagamos un mejor, aún con la ayuda de Dios, un mejor trabajo. Así que nos vamos a trabajar juntos, porque
El Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto y queremos que el Señor nos encuentre ocupados sirviéndole, que haya personas que le conozcan. ¿Eso requiere tiempo? Sí, requiere tiempo. Los hermanos que han discipulado, ¿requiere tiempo? Claro, requiere tiempo. Pero yo creo que al Señor lo más precioso, aparte de nuestro corazón, pero ¿el Señor necesitará de su dinero? No. El Señor necesita de nuestro dinero. ¿El Señor qué desea? Nuestro tiempo. Nuestro corazón. Pero si ya lo tiene, ¿qué más desea? Nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Yo le invito, hermano, y le motivo de que sea un inicio, ahora sí que un nuevo comienzo, que el Señor nos da la oportunidad. Y yo no sé hacia dónde nos va a llevar el Señor. Hemos empezado a orar formalmente. Sé que a veces hablamos y decimos, pero hemos empezado a incluir nuestra petición de oración. Señor, llévanos al lugar donde tú quieres, danos un lugar, danos un templo, un edificio, un terreno, lo que tú quieras, pero vamos a ver la gloria de Dios en esto. Ore conmigo por esto. Sin embargo, es importante de que mientras que el Señor nos guía en ese aspecto, el Señor ya nos ha dado una clara dirección en cuanto a su iglesia, y nosotros lo hemos hecho. Queremos hacerlo aún mejor, aún mejor. ¿Cuál es la invitación? Bueno, si alguno de ustedes desea y necesita que el Señor limpie su corazón, limpie de las cosas que a veces están impidiendo que demos más fruto, ora al Señor. Si alguno de ustedes necesita preparar esa tierra para que esa tierra dé fruto para el Señor y no tiene esa seguridad de que conoce al Señor, de que usted el día de hoy lo puede hacer, pero que cada uno de nosotros digamos, Señor, el día de hoy yo quiero servirte aún mejor. Y no servimos al Señor, termino con esto, no servimos al Señor por lo que nos pueda dar, por las bendiciones que nos pueda dar. Ninguno de ustedes le dice, Señor, yo me voy a comprometer a ser discípulos, pero si tú me prometes que me vas a dar un BMW. No, lo hacemos por amor, en respuesta a su amor, en respuesta a lo que el Señor ya hizo por nosotros, un agradecimiento. Así que vamos a orar juntos como iglesia. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Vamos a terminar la oración. Si usted quiere venir aquí a este lugar, hasta enfrente, y orar con el Señor, diga, Señor, yo quiero que tú me limpies. Yo he tenido tanto tiempo en el Evangelio, pero no he dado un fruto realmente que ha permanecido. Véngase, ore usted el Señor. Si usted quiere orar ahí de rodillas, ore de rodillas, lo que usted quiera, pero tome un tiempo para orar. Tomemos unos minutos para orar y diga, hable con el Señor. Le diga, Señor, gracias porque, Dios mío, tu palabra nos indica y nos enseña que tú deseas que hagamos discípulos. Y te pido perdón, Dios, como pastor de la iglesia, porque en muchas ocasiones no hemos clarificado este proceso, no le hemos ayudado a los hermanos en su crecimiento, no los hemos cuidado como deberíamos de cuidarles. Y te pido un perdón, Señor, y te pido que nos ayudes a hacer un mejor trabajo como líderes, como cada uno de mis hermanos en los diferentes ministerios. Gracias te doy por sus vidas, que tú los uses de una manera poderosa, Señor. Gracias, Dios, porque tú no nos dejaste a la deriva. Tú nos diste un plan específico de ir y hacer discípulos, y tú, Señor, no nos has dejado tampoco sin un respaldo, sino que tú, Espíritu Santo, estás con nosotros. Jesucristo, tú has dicho de que tú eres, Señor, la vida, y que debemos estar conectados en ti, en comunión contigo. Ahora te pido, por favor, Dios, una bendición especial. Te pido una bendición especial. Habla conmigo, hermano. Pido una bendición especial al Señor sobre esta manera de servir, que no es una manera nueva, que es el plan del Señor. Y el Señor pone en nuestro corazón un denuedo por hacer discípulos, por tomar un tiempo, por ir y estar con alguien, por ir y visitar a alguien y cuidar de alguien. Señor, tú nos has llamado, y que podamos ayudarle a los cristianos a capacitarlos para que ellos puedan hacer discípulos, y tengamos así, oh Dios, muchas personas que vengan a tu conocimiento. Así que, Espíritu Santo, gracias por tocar nuestros corazones. No nos dejes tranquilos. Pon en nuestro corazón la inquietud, el deseo de aprender más, de capacitarnos más, de poder, Señor, prepararnos más para dar un mejor fruto que te agrade, un mejor fruto que, Señor, te exalte, y que tú te
seas honrado y glorificado a través de nuestras vidas, a través de nuestra iglesia Génesis. Así que Dios, de este momento, este día, este domingo, ponemos este plan en tus manos. Es tu plan, Señor. Queremos que tú nos ayudes a tener una visión clara. Cada uno de mis hermanos que ya estén pensando en cuál es el siguiente paso, si no se han discipulado, que reciban un discipulado formal, alguien que los esté cuidando. Y Señor, aquellos que ya tienen tiempo en el Evangelio, que puedan capacitarse para cuidar de otros. Y a nosotros como iglesia nos permitas crear esas oportunidades, esos pasos, para que la gente pueda saber en dónde está y pueda saber cuál es el siguiente paso. Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, que tu nombre sea glorificado en nuestras familias. Te pido, Señor, por último, si hay alguno de mis hermanos que tiene algún pesar, alguna preocupación, tiene, Señor, alguna aflicción, alguna angustia, alguna preocupación, oh Dios, te pido que tú obres en este momento. Obra, Señor, en cada corazón. Trae, Señor, paz, consuelo, esperanza, aliento. Trae, Señor, Padre, una llenura de tu Espíritu Santo a cada corazón. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de tu Santo Espíritu, sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre, Señor. Amén.